Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de Letras a Cuadro? Te saluda Gustavo García. Ya estamos una vez más en tu programa. El día de hoy les voy a hablar del libro de Un Mundo Feliz de Huxley. Espero que sea de su agrado, pero les tengo una sorpresa. Estoy con alumnos de preparatoria y bueno, vamos a hablar de este libro. Espero que este tema se ponga muy interesante. Yo sé que estoy con jóvenes de mente crítica, con jóvenes pensantes, jóvenes analíticos, y este libro de Un Mundo Feliz nos transporta precisamente a eso, a que nosotros tengamos una mente crítica con respecto a lo que es el gobierno y a lo que es el sistema. ¿Alguien me puede decir qué es el sistema o qué se entiende por el sistema? A veces se nos dice, es que tú perteneces al sistema, es que tú perteneces a cierta ideología. ¿Alguien me puede decir qué es eso? La forma de pensar de algunas personas, de un grupo de personas. La forma de pensar de un grupo de personas. También se puede decir que es un paradigma. Un paradigma es algo que se ha establecido como una verdad, tanto en la sociedad como en la política, en todas las áreas. Por ejemplo, un paradigma que antes tenía la gente alrededor del año 1500 era que la Tierra era plana, ¿cierto o no? Y cuando se levanta alguien y dice, no, es que la Tierra es redonda, por esta investigación que yo acabo de hacer, pues mi investigación me da y me hace ver que la Tierra es redonda. ¿Cómo tacharon a este hombre? De loco, de hereje. ¿Y qué? A final de cuentas reflexionaron y dijeron, bueno, es que realmente este hombre tenía razón. Imagínense cuántos paradigmas, cuántas maneras de pensar o cuánto nos ha inculcado el sistema el día de hoy, que pensamos que es verdadero y el día de mañana tal vez no lo sea. ¿Cómo qué cosas el sistema nos ha hecho creer que son verdaderas y tal vez no lo son? La influenza, eso fue algo muy criticado con respecto al gobierno. ¿Qué más? El SIDA, ¿por qué? Porque no se ha encontrado la cura. ¿Y cómo se va a encontrar cura a algo que no existe? Bueno, ahí podríamos a debatir un poquito de ese tema con respecto a lo que es el SIDA y bueno, a otras enfermedades. Ahora fíjense, si a ustedes les dijeran que fueran a comprar Un Mundo Feliz, que de hecho es el libro que te dejan leer en la preparatoria, yo me acuerdo que cuando iba a la prepa fue de los libros que me dejaron de leer. ¿Ustedes qué se imaginarían de qué se trata el libro? El título de Un Mundo Feliz. Un mundo sin guerras, sin violencia. Un mundo perfecto. Un mundo sin guerras, sin violencia, un mundo perfecto. ¿Y qué es un mundo perfecto? ¿Y según quién? Bueno, a mi ideología, un mundo perfecto vendría siendo donde no existe el odio, el rencor ni los miedos. Para eso sería un mundo perfecto sería donde no existe el odio, no existe el rencor, no existe nada de eso. Está muy bien. Y ella dice, de acuerdo a mi perspectiva. ¿Alguien más me puede decir qué sería un mundo feliz? Podría respetar todas las opiniones de los demás, ¿no? Y poder tener un punto casi igual o igual después de debatirlo. Ok, respetar la idea de todos los demás, un punto casi igual después de debatirlo. Ese podría ser también otra definición de un mundo feliz. ¿Y cuál creen que es el mundo feliz de Aldous Huxley? De hecho, Aldous Huxley es probablemente el pionero de lo que es la ciencia ficción. Y ahorita les voy a decir por qué. ¿Podría ser que su mundo feliz es conforme vivió? Conforme vivió, fíjense. Ahí me acaba de dar una muy buena respuesta. Lo que es un autor y lo que es un escritor tiene que ver con el entorno en que él se movió y las cosas que le tocaron vivir. Y este es el caso de Aldous Huxley. Aldous Huxley, cuando él vivía, le tocó vivir la Primera Guerra Mundial. Él es inglés. Le tocó vivir la Primera Guerra Mundial. Entonces imagínense, después de la Primera Guerra Mundial, ¿cuál era el panorama de toda la sociedad y de todas las personas? ¿Qué era lo que la gente veía? Miseria, destrucción. Ruinas, miseria, destrucción. ¿La gente tenía esperanza o desesperanza? Desesperanza. Lo que quería la gente era ser sanada, ¿verdad? Lo que quería la gente era olvidar esa guerra y no vislumbraban que a lo mejor iba a venir una Segunda Guerra Mundial. Probablemente los intelectuales, los científicos, los gobernantes de aquel entonces ya veían una Segunda Guerra Mundial, pero lo que la gente quería era dejar a un lado todo eso. Entonces imagínense, en el mundo de Huxley, y no nada más le tocó la Primera Guerra Mundial, también le tocó la Segunda Guerra Mundial. Algo que me llama mucho la atención de él es que él siempre estuvo rodeada de gente académica.
sus abuelos, sus padres, de hecho en su tiempo también fueron muy reconocidos. Y a mí lo que me llama la atención es que fíjense, cuando tú estás con puras estrellas, es difícil que tú sobresalgas, ¿verdad? Sí. A lo mejor si eres el único que está estudiando de tu casa, no sabemos la situación de todas las personas, pero a lo mejor eres el que más brilla. A lo mejor cuando tú lees un libro y lo compartes dicen, ay, mi hijo sí sabe, no sé si lo han visto, pero cuando estás entre puros intelectuales y puros académicos es muy difícil sobresalir. Y en Huxley a lo mejor probablemente ese era el caso y aún así sobresalió. De hecho, esta obra que él escribe es probablemente la más popular, y a pesar de que su familia estaba llena de poetas, estaba llena de científicos, de hecho su abuelo defendía la teoría de Darwin, la teoría de la evolución, y era científico, a pesar de que él estaba rodeado de este tipo de personas, él logró sobresalir en medio de su familia. Y precisamente ¿por qué? Porque él, lo que su abuelo, lo que sus padres le inculcaron, él todo lo retomó. Por ejemplo, él tenía conocimiento del método científico, tenía conocimientos literarios, tenía conocimiento del arte, del teatro. Entonces era una persona que vivió todo ese mundo. Y bueno, qué bueno que acá la compañera nos mencionó eso. ¿Por qué? Porque parte del contexto de Huxley nos va a ayudar a entender qué es lo que él está tratando de ilustrar con un mundo feliz. Entonces vamos a un corte comercial, estás en Letras a Cuadro y seguimos aquí con alumnos de la preparatoria número 34. Bueno, entonces estamos aquí en Letras a Cuadro, regresamos en un momento. Letras a Cuadro. Un saludo a toda la gente de Cuadro TV. Hola, yo soy Dafne y para mí es importante leer porque con cada libro que leemos podemos aprender una cosa nueva. Hola, soy Valeria. Para mí es importante leer porque puedo desarrollar mi imaginación. El arte hay un proceso. ¿Que quieren estar bien informados? Aquellos libros que nos dejan para que nosotros tengamos un primer contacto con la literatura. Un saludo para todos los amigos de Cuadro TV. Vayan al cine. Que acudan a este llamado que es para ustedes finalmente. Para que lo vea la gente, si no, no tiene sentido. Encantado de la vida. Seguramente sí. El honor es para mí de poder estar aquí con ustedes. Que tiene los mismos intereses y las mismas pasiones y los mismos sueños que tú. Letras a Cuadro. Continuamos en Letras a Cuadro y ahora ellos me van a ayudar a leer una parte del libro para que nos vayamos adentrando en lo que Huxley nos quiere ilustrar, en lo que es su visión de un mundo feliz. ¿Algún voluntario? A ver, aquí. Aquí. ¿Cuál es tu nombre? Sandra. Sandra, por favor, Sandra. Todos recordarán, iba diciendo el inspector con su voz grave y profunda. Todos recordarán, supongo, la hermosa e inspirada máxima de nuestro Ford: la historia es una patraña. Agitó su mano y parecía como si un invisible plumero hubiese quitado un poco de polvo, y el polvo era Arapa y Ur del Caldea, unas telarañas, que eran Tebas y Babilonia, Cnosos y Micenas. Otro vuelo del plumero, y desaparecieron Odisea, Job, Júpiter y Gautana y Jesús. Otro plumerazo, y las motas de sociedad llamadas Atenas y Roma, Jerusalén y el Celeste Imperio, desaparecieron. Otro plumerazo, y el lugar donde había estado Italia quedó vacío. Otro, y desaparecieron las catedrales. Otro, y fuera el Reiliari y los pensamientos de Pascal. Otro plumerazo, adiós a la pasión. Otro, y adiós el requiem. Otro, adiós a la sinfonía. Otro. Ok, hasta ahí. Cuando yo leí esta parte dije, híjole, como son varias obras, por ejemplo aquí mencionaban la Ilíada, yo dije, ¿cómo va a desaparecer la Ilíada en este mundo feliz?
¿Cuál es su primera percepción de este texto que acabamos de leer? ¿Qué es lo que percibieron aquí? Que no estaba conforme de todo lo que se había escrito, de las ideas que tenían de antes. Que no estaban conformes de lo que se habían escrito y de las ideas que se tenían antes. ¿Qué más? Pero como que, o sea, no respetaban la opinión y fueron matando todas ellas. Aquellas obras literarias no respetaban la opinión y fueron matándolas. Ahora fíjense, aquí lo que Huxley está ilustrando es que esta sociedad ya está muy avanzada tecnológicamente. Su tecnología ya es muy avanzada. Y fíjense, algo que me llama la atención es que Huxley no llegó a ver lo que es la clonación y la manipulación genética. Se conocía en teoría, él llegó a conocer varios científicos que conocían este tipo de teorías, pero él lo que empieza a decir es que las personas ya empiezan a ser condicionadas a la hora de nacer. Ya no hay mamá y papá, ya no hay una procreación dentro de la familia. Entonces lo que dice Huxley es que esta sociedad, como ya estaba muy avanzada tecnológicamente, empezó a hacer que las personas nacieran por medio de razas y de castas. Por ejemplo, la raza más alta y los que estaban destinados a ser científicos, políticos, psicólogos, a gobernar, era la raza alfa más y los de alfa menos. Y los que estaban destinados a ser obreros, por ejemplo, a limpiar las alcantarillas, a limpiar los baños, los que estaban destinados para eso, iban a ser los epizlones. Y dicen que incluso eran de baja estatura, a comparación de los alfa. Entonces imagínense, y por ahí uno que otro ha dicho que a lo mejor Hitler por ahí ya estaba sacando la idea de lo que era la raza superior. Pero fíjense, esa idea se fue gestando mucho en los autores de aquel entonces. Y él dice que la máxima persona en aquel entonces era Henry Ford. ¿Por qué creen que Henry Ford? De hecho dicen que aquí ya empiezan a dividir la historia en antes y después de Henry Ford. ¿Por qué Henry Ford? ¿Por qué se imaginan? Porque Henry Ford fue un trabajador que, bueno, todo lo que él quiso lo logró, pero quería ayudar a todas las personas. Él quería lograr que todos tuvieran lo mismo, siendo personas normales. O sea, dijo que su carro iba a ser un carro para todas las posibilidades y lo apropió a cada una de las necesidades de cada persona. Entonces él quería ayudar a todos. Él quería ayudar a todos, muy bien, muy bien. Algo que mencionaste, Henry Ford, pues obviamente es el creador de los automóviles. En aquel entonces sí había cierta competencia, pero lo que Henry Ford, y como lo acaba de mencionar la compañera, era que todas las personas tuvieran acceso a eso. Entonces fíjense, aquí se menciona a Henry Ford, ¿por qué? Porque según esto, su invento, que fue el automóvil en masa, marcó una era en lo que era el mundo científico y lo que era la tecnología. Y fíjense, Huxley vislumbraba esto y decía, en el futuro las personas probablemente le apuesten al método científico. A lo mejor para nosotros ya es muy común escuchar eso, porque ¿qué es lo que nos dicen? Que en el método científico está la máxima del conocimiento, ¿verdad? Y de hecho si escuchamos hablar de un científico, de una persona que se dedica al terreno empírico, pues vemos a una persona respetable. De hecho son aún más respetables que las personas que escriben libros, ¿verdad? Que los que se dedican a la literatura. Entonces fíjense, por eso aquí él dice, cuando la gente apuesta al método científico, a la práctica y no a la teoría, hay un conocimiento que comúnmente se conoce como la sofía, que es todo el conocimiento teórico, todo el conocimiento sistemático, pero hay otra cosa que es la praxis, cuando tú ese conocimiento lo llevas a la práctica. Entonces Henry Ford decía, bueno, la historia es una patraña, entonces no necesitamos de estas obras. ¿Sí se recuerdan qué obras fueron eliminadas de lo que acabamos de leer? Sí. A ver, díganme una. ¿Cuál más? Las sinfonías imagínense que eliminen la sinfonía de Beethoven. No, esto sería muy cruel, ¿verdad? Entonces, fíjense, Pensamientos de Blaise Pascal. Quien ha tenido la oportunidad de leer ese libro, la verdad es una persona que cómo veía la naturaleza humana. Entonces imagínense que tuviéramos una sociedad que no conoce su historia y no conoce su literatura. ¿Cómo sería esa sociedad? Analfabeta. A lo mejor no, fíjense, ignorante, analfabeta. ¿Por qué? Porque, bueno, no tendrían bases
saber el porqué de las cosas. Se supone que todas esas obras, se supone que en el libro eliminan, pues son las bases de nuestra cultura y es de donde sabemos todo, de dónde venimos, procedencias y todo eso. Muy bien, muy bien. ¿Es importante conocer nuestra historia? Sí. ¿Por qué? Porque de este modo ya tenemos en cuenta los errores que cometimos y futuramente pues ya no los volveremos a cometer, analizaremos las cosas antes de hacer algo. Muy bien, el que no conoce su pasado no puede conocer su futuro y su presente. Ajá. Y también el que no conoce el pasado está obligado a repetirlo. Exacto, esa frase muy famosa. Esa era la que quería decir, pero mira, ya me la. Ahora fíjense, si yo les dijera, en una ocasión un profesor de literatura nos hizo esa pregunta y yo dije, bueno, es que sí es cierto. Él dice, yo he leído, fíjense, este profe me dijo, yo he leído alrededor de 500 libros en toda mi vida. Dice, y tengo ahí el registro. El creador de Facebook dice que creó ese medio tecnológico nada más para ligar a las chavas. Dice, y actualmente él es multimillonario. Ahora fíjense, ¿qué preferirían ustedes? ¿Tener conocimiento práctico o tener conocimiento teórico? Y es lo que Huxley quiere ilustrar. Aquí la gente no era analfabeta en el sentido de no saber usar el método científico. De hecho, lo que él da a entender es que los alfa más eran científicos en su mayoría. Entonces, ¿qué preferirían tener, chicos? Aquí es lo que Huxley es lo que quiere plantear. ¿En verdaderamente nos sirve la literatura y la historia? ¿O lo que necesitamos es nada más del método científico? Ajá. Pues yo digo que sí está bien que usemos también lo que son la literatura. Y también pienso que el modo más fácil de aprender es de la práctica, aparte del científico, porque la práctica ahora sí que lo estamos viviendo en carne. Y es muy diferente a leerlo en un libro. O sea, por ejemplo, estás leyendo algo de, sí, se quemó, pero tú realmente has sentido una quemadura de primero, segundo grado. Muy bien, muy bien. Muy bien. Fíjense, lo que acaba de mencionar la compañera es muy cierto, tiene que ver con el conocimiento empírico y en el conocimiento racional. Y bueno, de hecho los empiristas y los racionalistas tienen un debate ahí. Vayamos a un corte comercial, estamos en Letras a Cuadro y seguimos hablando de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Letras a Cuadro. Hola, mi nombre es Diego y para mí es muy importante leer para desarrollar mi inteligencia. Un saludo y un abrazo muy grande a todos los chicos que sintonizan Cuadro TV. Letras a Cuadro. Fíjense, hay personas que están de acuerdo con Huxley y hay pensadores que todavía tienen esa manera de pensar y dicen, sí, es que la solución es el método científico. No necesitamos de la literatura ni de nada de eso, sino necesitamos de la práctica. Y bueno, ahorita vamos a debatir un poquito y yo quiero que debatamos este tema. Huxley también lo que trata de ilustrar en Un Mundo Feliz es un mundo amoral. Ya no existe lo bueno, ya no existe lo malo. Lo que existe es que tú puedas ser feliz. Por ejemplo, en cuanto a la sexualidad, ya no hay padres y ya no hay madres, sino que lo que Huxley ilustra, que así como están predestinados los alfa y todo este tipo de personas, también tú puedes elegir en tu sexualidad. Por ejemplo, las mujeres pueden tener todos los hombres que quieran, siempre y cuando puedan conquistarlos. Lo mismo los hombres pueden tener todas las mujeres que quieran y pueden tener de 3 a 4 parejas más. Entonces aquí ya no hay problema. Y lo que Huxley dice en una ocasión ahí cuando está un científico hablando,
tienen ahí a los niños experimentando con eso. Ustedes saben que desde pequeños tenemos reacciones sexuales, ¿verdad? Tenemos impulsos sexuales. Entonces lo que ellos hacen no es reprimir a los niños en ese sentido. Al contrario, si un niño está tocando a una niña o una niña a un niño, los dejan. Dicen que lo que tienen que hacer es despertarles eso a una temprana edad. Y aunque el niño se asuste o la niña se asuste, ellos les hacen ver que no, eso no tiene nada de malo y no tiene nada de bueno. Una pregunta. Nosotros como sociedad necesitamos la moralidad. La moralidad me dice qué está bien y qué está mal. Sí. ¿Creen que se pueda vivir en un mundo amoral? No. Sí. ¿Sí o no? Sí. No. A ver, ¿quién dice que sí? Por acá, ahí. A ver. Porque la moral no sirve para nada porque te están definiendo y te están imponiendo el bien y el mal, pero el bien y el mal no existe. Existe lo correcto y lo incorrecto, que es diferente. Si tú sigues lo correcto, pero llegas a un fin que es correcto, no importa la moral, porque el fin justifica los medios. El fin justifica piezas de Maquiavelo. Exacto. Muy bien, muy bien. El fin justifica los medios, lo correcto. Pero ¿qué es lo correcto? ¿Y qué es lo incorrecto? ¿Y según quién? Lo correcto y lo incorrecto. En términos, bueno, yo como me gustaría estudiar medicina, lo llevo a términos médicos. Lo correcto, no importa qué le hagas a tu paciente siempre y cuando trates de hallar lo que tenga. Por ejemplo, bueno, he escuchado por aquí que hay casos en los que se sienten mal desde hace un par de meses y han ido constantemente a los hospitales y no les han tratado como debiesen, porque los seguían por la moral los médicos. Pero si comenzaran a hacer tratamientos ahora sí experimentales, incluso dañando a la salud de la persona, pero encuentran qué es lo que tienen y lo puedo restaurar, no importa si ahí sí tienes moral o no, el fin se justifica con los medios. Y el fin se justifica con los medios. Muy bien, me recordaste ahorita lo voy a mencionar. ¿Alguien más? Respecto a la moralidad, necesitamos la moralidad. ¿Creen que se pueda vivir en una sociedad que sea moral? Sí. No, bueno, yo creo que la moral más que nada nos está diciendo si está separando el bien del mal. Entonces ya depende de nosotros qué camino tomar. Y ya de este modo, pues sí tenemos que vivir con moral, más no nos obliga a ser morales. Ok, muy bien. Acá. Pero regresamos a qué es lo moral. Me acuerdo de ahorita de una anécdota que un compañero, Juan Antonio, me hizo hace poco tiempo. Tú eres una persona policía y matas a una persona. Ante la moralidad, tú eres bueno, pero ante lo religioso, lo que tú quieras, eres malo porque mataste a alguien. Y entonces es lo que definimos: soy bueno, soy malo por matar a una persona mala, que para los demás fue algo heroico, pero para los ojos de Dios es algo malo, es un pecado. Muy bien, fíjense ahí ya empiezan a salir debates. Ajá, ¿qué más? ¿Alguien más? Es que, bueno, la moral tiene que ver con eso justamente. La moral es un fin religioso, prácticamente es la presencia, se puede decir, de Dios en el hombre, porque Dios te está imponiendo qué hacer, qué tienes que hacer, qué tienes que obedecer, prácticamente es como Dios te está diciendo qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes no que hacer. Entonces es la moral, se puede decir que es la presencia de Dios en el hombre, y el hombre no necesita de Dios, necesita de Jesús. Ok, muy bien. Ajá. Pues sí, pero sin la moral estaríamos en desorden, una sociedad que hace lo que quiere, afectando a los demás. Pues sí, la moral puede no ser tan importante, pero sí hay que tomar en cuenta que habrá gente que no esté de acuerdo contigo o con lo que tú quieres hacer, y hay que respetar esas opiniones, porque si afectas a alguna persona solo por no tener moral, entonces eso crearía problemas. Por eso creo que la moral es buena hasta cierto punto, pero no hay que ser demasiado morales así en exceso. También hay que dejarnos llevar por nuestras emociones o algo, pero eso sí, manteniendo cuidado de hasta dónde puedes llegar. Fíjense, todo esto está interesante porque la moralidad, y es también lo que trata usted, es un tema muy debatido. De hecho, hay varios teóricos, varios filósofos pensadores que han dado sus posturas. Uno de ellos es Immanuel Kant. Immanuel Kant, queriendo separar precisamente la moralidad de lo que es la religión,
también tenemos a René Descartes, tenemos a Hume y varios pensadores, entre ellos Huxley. Y fíjense, Huxley lo que ilustra en un mundo feliz es que en este mundo ya no existe la moralidad, ya no existe la familia, ya no existe la religión, ya no existe la filosofía, qué feo, ya no existe la literatura, ya no existe ninguno de esos conceptos, pero ya hay un mundo feliz. Las personas ya son condicionadas. Aquí no son librepensadores como los modernistas, porque los modernistas lo que quieren es que las personas sean críticas y librepensadores. No, aquí a las personas ya se les condiciona y les dicen lo que tienen que hacer en la vida. Y si se salen las cosas de control, hay algo que los hace que se tranquilicen, y es el soma. El soma, en el mundo de Huxley, a final de cuentas viene siendo una droga, y todas las personas quieren el soma. El soma es una pastilla que le dan a todos para que se sientan felices, para que lidien con el estrés, para que lidien con la tristeza, para que lidien con todo lo que están viviendo a su alrededor. Entonces es lo que Huxley trata de plasmar aquí. Pero ¿qué creen? El problema empieza cuando uno de ellos va a una isla y conoce a un salvaje. Fíjense, a pesar de todo eso, hay una isla donde hay personas que son salvajes. Y cuando tú lees a esas personas y las ves, es prácticamente lo que es nuestra sociedad. En esa sociedad sí tienen valores, en esa sociedad sí tienen religión, en esa sociedad sí tienen tradiciones, y en esa sociedad sí existen papá y mamá. Entonces, uno de estos personajes se lo lleva a la gran ciudad y empieza a hacer pues un desaire a todos los que están ahí. Y es personas que precisamente se empiezan a cuestionar eso. ¿A poco el sistema donde estamos realmente es un mundo feliz? Y uno de ellos, que es Bernard Marx, de hecho Huxley le pone el apellido de Marx haciendo alusión a Carlos Marx. Él se empieza a cuestionar y dice, no, pero es que ya debe de haber algo más. Yo la verdad quiero estar con una mujer con la que yo me pueda enamorar y no con muchas mujeres. Fíjense lo que nosotros pensamos. Y él, bueno, yo pienso que a partir de este libro, yo creo que el libro nos quiere dar a entender que dependiendo de cómo seamos, qué ideología tengamos, religión, demás, cada uno de nosotros somos un mundo. Y como nosotros como mundo debemos buscar la felicidad como queramos, con muchas chavas, con una sola chava, con muchos chavos, con un solo chavo y demás. Ok. Fíjense, de hecho Huxley critica el capitalismo y el posmodernismo, que lo que ha traído es el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Buscar mi felicidad, mi propia felicidad en base a los placeres. Ajá. Yo creo que el mundo perfecto en sí no va a existir para nadie, porque tal vez mi mundo perfecto es uno y yo siento que para los demás no es perfecto, pero si le pregunto a alguien más, ella va a decir que no está de acuerdo con mi mundo. Y así como el bien y el mal, existe el bien y el mal, debe de existir la perfección y la imperfección. Y pues, bueno, por ejemplo, respecto a lo que él decía de que el fin justifica los medios, es algo en lo que yo sí creo, pero yo siento, por ejemplo, para mí, el fin justifica los medios, pero si alguien me hace daño a mí porque tiene esa misma forma de pensar, para mí no lo va a justificar. Y pues yo siento que sí, el ser humano nace para buscar la felicidad, y cuando la encuentra es cuando muere, es algo que yo he leído. Pero cuando encontramos la felicidad, pues ya no tenemos que hacer aquí, y va a llegar el fin y vamos a... Muy bien, muy bien. Fíjense, sí, por ejemplo, el fin justifica los medios, pero cuando mi propio toro es coloreado, cuando me la hacen a mí, ahí sí digo, no, pues como que eso está ahí, ¿verdad? Entonces la moralidad juega muchos de esos papeles. Bueno chicos, espero les haya gustado el programa. Esto fue Letras a Cuadro.